Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, miércoles 22 de mayo de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana acá con nosotros nos acompaña Griselda López. Ella es la nueva embajadora que tendrá precisamente nuestro país ante Naciones Unidas. El día de ayer el presidente electo Nayib Bukele anunció en horas de la noche la nueva diplomática que tendrá desde luego como responsabilidad representar a El Salvador ante este concierto de naciones. Se trata de una diplomática de carrera con experiencia significativa en asuntos multilaterales, negociaciones internacionales, diplomacia y derechos humanos. Pero, ¿quién es ella? ¿Cuál es su visión de país y cómo ve a nuestro país precisamente ante Naciones Unidas? Para ello le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Griselda López, nueva embajadora de El Salvador ante Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos, Griselda. Gracias por la invitación, Ernesto. Muy buenos días y también buenos días a todos quienes nos sintonizan en esta mañana. Comenzaré quizás destacando, será la embajadora quizás la primera en la historia de la diplomacia nuestra en ser la más joven ante Naciones Unidas. Efectivamente, hubo anteriormente una mujer embajadora de El Salvador ante Naciones Unidas, pero con mucho orgullo yo soy la mujer más joven que va a representar a El Salvador ante Naciones Unidas, sede en Nueva York. ¿No hay problema en decir la edad? No hay problema. 35 años una embajadora representándonos en Naciones Unidas. 35 años, 35 años. Así es. Y detrás de todo eso, una carrera diplomática muy larga e importante. Así es. ¿Quién es Griselda López? A ver, soy ante todo madre, hija, esposa, diplomática de corazón, representante de El Salvador anteriormente en Corea, en la República de Corea. También estuve ante Naciones Unidas en Nueva York y ahora, bueno, con la gran responsabilidad de representar al país nuevamente en Naciones Unidas, Nueva York. Así que con mucho orgullo representando ahora al país y asumiendo este reto en beneficio, espero, de todos los salvadoreños. Y que no es, desde luego, ajeno a esa experiencia que se ha recogido a lo largo de los años, ¿no? No. En Ginebra, haciendo el papel también de representar a nuestro país. No, en Ginebra actualmente, bueno, vivo ahí con mi esposo y mi hija de un año. Estoy trabajando actualmente en un centro de investigación sobre conflictos internacionales y consolidación de la paz. Se llama Geneva Peace Building Platform. Trabajé previamente en el 2017 ahí y ahora volví a trabajar a inicios de este año. Estoy trabajando precisamente en un proyecto sobre violencias urbanas, que es un tema bastante relevante para nuestro país. Y fue posteriormente cuando recibí la invitación del presidente electo para unirme al equipo y ahora me encuentro con Ernesto López. Me contaba de que estaba atenta siempre de nuestro programa. En efecto, gracias a la tecnología podía seguirlo independientemente de dónde estaba. Yo, bueno, recientemente ahora en Ginebra era en las tardes por la diferencia de horario, ¿no? Miraba a Ernesto López, entonces se siente bastante interesante y al mismo tiempo raro estar en este set. Mire qué privilegio, qué bendición más grande, pero qué bueno que también pues la tengamos de primera mano para conocer la visión que usted ha logrado recoger de esa experiencia en su trabajo diplomático y que se va a poner ahora de manifiesto con este nuevo reto. Una pregunta casi obligatoria, ¿no? ¿Cuál fue su reacción cuando el presidente le comunicó que participara de su gabinete de gobierno? Ernesto, yo creo que es importante mencionar algo. Yo trabajé en Cancillería por casi 10 años, pero estaba de hecho en la misión permanente en Nueva York cuando decidí tomar un reto
un reto diferente, reto académico. Y fue cuando apliqué a una maestría, posteriormente a otra maestría. Pero mi reincorporación al servicio exterior era completamente incierto. Yo pedí la posibilidad de que al terminar mis estudios pudiera volver al servicio exterior, porque esa es mi pasión. Yo sé que puedo servir al país de una manera a través de un puesto en el servicio, pero se me negó en ese momento la posibilidad. Entonces fueron momentos de frustración. A pesar de que yo me miraba en el futuro más capacitada, con más herramientas para poder representar de mejor manera al país, yo miraba que tal vez no iba a poder ser posible. Entonces, cuando recibí la invitación del señor presidente a incorporarme a su equipo, fue tremenda alegría, fue una satisfacción muy grande ver de que había alguien que creyera en personas capacitadas, personas jóvenes y con deseo de servir al país. Entonces me sentí muy complacida. Yo vivo en Ginebra, como mencionaba antes, y cuando me dijeron que quisiéramos tener conversaciones más en detalle contigo, conocerte más, pues porque uno puede conocer el perfil de la persona, pero no es lo mismo cuando se entablan conversaciones directas, ¿no? Entonces vine, de hecho vine la semana pasada con mi hijita, que no es sencillo viajar con una niña de 1 año. Me imagino, sí. Y fue cuando ya tuve la oportunidad de hablar más de cerca con el equipo, conocer a personas, hablar sobre la visión del Salvador. ¿No se conocían con el presidente y su pool de asesores o de personas que están trabajando con él? Me refiero en el sentido de ser tan cercanos para... Efectivamente, no. Y eso lo quiero resaltar porque de alguna manera, así como usted, Griselda, bueno, la voy a llamar ya embajadora, ¿no? Ya embajadora. Gracias. Aunque es a partir del 1 de junio que ya comienzan con esa investidura. Pero, embajadora, así como usted, así hay muchos salvadoreños con un pasaje de vida, con un resumen de vida, un currículum, muy importante, que están dispersos en el mundo, ¿verdad? Sí. Y que tienen un quilataje muy importante de experiencia para poder trabajar de la mano y con deseo el país, de trabajar y para deseo El de Salvador. trabajar, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que se encontraran muchas Griseldas del mundo y estuvieran acá. Yo creo que hay muchas. Lo que necesitamos es la oportunidad, que se abran las puertas para mujeres jóvenes, también hombres jóvenes que quieren trabajar por el país, que están en la diáspora, que quieren regresar. Entonces solo se muy bien necesita. preparado. ¿Usted habla inglés? Sí, francés también. Francés también. Y un poco de portugués porque mi esposo es brasileño, así que vamos mejorando poco a poco el idioma. Ahí tenemos la combinación multicultural, ¿no? De lo que somos. Así. Mi familia es una pequeña Naciones Unidas, digo yo. Ah, de veras, sí, qué bueno. Así que... Pero nació en San Salvador. Sí, y mi familia es de Zacatecoluca. Zacatecoluca. Así que soy viroleña de corazón. Bueno, mire qué interesante, ¿verdad? Ahí están para saludos cordiales a todos los viroleños. Aquí tienen una digna representante entonces ya en el nuevo gobierno y que nos va a representar en Naciones Unidas. Es la 6ª mujer que se elige para entrar al gabinete de gobierno. Sí. Dignamente representando el tema de la mujer. Vi en su cuenta en Twitter, ¿verdad? Escudriñando ya la poco, vio. Sí, escudriñando un poco su riel de posteado. Decía usted en uno de ellos, años atrás le comenté a uno de mis jefes que quería aplicar al programa, no veo acá por una luz que me pega ahí, pero que quería aplicar al programa. Me dijo que era imposible, que estaba fuera de mi alcance, me dolió, pero eso no me detuvo y me preparé aún más. Gracias, mi gente, por tanto cariño, espero nunca decepcionarlos. Este tiene una connotación muy importante para todos aquellos y aquellas que en algún momento en la vida a lo mejor no se espera uno momentos difíciles como el que se deja plasmado en ¿no? Sí, en efecto. Cuénteme un poco esa experiencia, sin querer retroceder un poco atrás, pero yo creo que, es bueno importante tomar, digamos, estas experiencias como un punto de partida, como decía alguien,
para agarrar impulsos, ¿no? No, definitivamente. Yo salí de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Soy hija orgullosa de la Minerva. Qué bueno, pues que ya nos parecemos mucho también, orgullosamente. Además de ser primos. Sí. Aparte de ser primos, por ser López. Y de hecho, estudiar una maestría era algo que yo siempre quise. Era una aspiración. Pero por diferentes motivos personales, financieros, siempre fue algo que yo fui aplazando, posponiendo por alguna razón. Entonces, al llegar a Nueva York y después de ya casi 10 años de experiencia laboral, yo sentí que era el momento para aplicar al programa, y yo vi que el programa que ofrece el Graduate Institute en Ginebra, que es una maestría en asuntos internacionales, así como la Universidad de Harvard en una maestría de administración pública, era para mí la opción más indicada, porque era una combinación de estudios de asuntos internacionales, pero también de administración pública, porque mi objetivo era precisamente volver al servicio exterior, ¿no? En esa ocasión, cuando yo me enteré por primera vez del programa, vi los requisitos, vi que no iba a ser nada fácil, se solicitaba una carta de recomendación de empleadores, ¿no? Entonces vengo, le comento a un supervisor muy entusiasmada, mire, está esta oportunidad, quisiera saber si me podría ayudar con una carta. Y lo que me dijo fue de que Harvard estaba fuera de mi alcance. Y fue un balde de agua fría. Entonces, Harvard no es para ti, no es para personas como tú. Esa fue la frase que ocupó. Y desafortunadamente comentarios de eso pueden afectarte tanto que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces fue como, ok, tal vez no es mi programa, y tuve muchas dudas respecto a eso. Entonces, al pasar de los años dije, no, voy a aplicar, me preparé aún más porque sabía que iba a ser bastante competitivo. Me aceptaron primero en el Graduate Institute en Ginebra, pasé un año ahí, desafortunadamente me aceptaron sin beca, y lo que hicimos junto a mi esposo, que también iba conmigo, a estudiar. Él tiene también, digamos, la misma experiencia diplomática también, está en el rubro. No, él es funcionario de Naciones Unidas, no representa un país diferente en mi caso, que sí represento a El Salvador, es funcionario de Naciones Unidas, y él también estaba interesado en hacer un doctorado. Entonces vimos el Graduate Institute como la opción que nos permitía a ambos conciliar los planes académicos que teníamos y también seguir manteniéndonos juntos, que es súper importante mantener la unión familiar. Nos aceptaron a ambos, pero sin beca, y ahí fue donde yo también dudé, y era como, ¿qué hago, no? O sea, Ginebra es una ciudad muy cara. Lo que hicimos fue, y con la confianza, y lo digo también al público, sacamos un préstamo, pero sabíamos que ese préstamo iba a ser únicamente para un año. Es decir, que para un programa de 2 años íbamos a tener recursos solamente para uno. Así que yo sabía que al siguiente año tenía que encontrar trabajo sí o sí. Mi esposo también. Afortunadamente encontré trabajo en este centro que le comentaba, y vi la posibilidad de aplicar esta beca con Kennedy School. Y esta beca era una beca completa. Entonces yo decía, esto es lo que necesitamos, es lo que yo necesito para seguirme especializando. Y fue así como, a paralelo a mis estudios, seguí preparándome para la aplicación a Harvard, y fui aceptada. De hecho, fui aceptada el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en el 2017. Fue un orgullo, fue una satisfacción increíble, y seguimos manteniendo la unión familiar porque mi esposo entonces me acompañó, nos fuimos juntos para Cambridge, así que él se mantuvo en un centro de derechos humanos adscrito a Harvard. Así que digo todo esto y me extiendo un poco en la conversación porque creo que todos los salvadoreños nos vamos a encontrar con este tipo de comentarios negativos que nos van a hacer dudar de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer.
y nosotros lo que tenemos que hacer es ignorarlos. Ignorar esos comentarios y decir, no, yo puedo hacerlo. Se cumple el Yes Weekend. Exactamente. Yes Weekend, así es. A ver, vámonos entonces ahora vámonos a Nueva York, vámonos a Naciones Unidas. ¿Cómo ha visto usted al país jugando este rol o esta representatividad ante este concierto de naciones? Sí. ¿Y cuál debe de ser el punto de partida para que El Salvador esté a lo mejor más posicionado, ¿no? O mejor posicionado en este concierto de naciones? Para mí la misión permanente en Nueva York no va a ser desconocida. De hecho, yo siento que vuelvo a casa. Tengo la dicha de conocer al equipo que está en la misión, gente muy preparada, gente también con el deseo de trabajar. Creo que se ha hecho bastante. Me siento satisfecha en el sentido de que no creo que vamos a comenzar de cero. Hay que rescatar lo bueno que se ha hecho a la fecha y mejorarlo aún más, mejorar lo que se pueda. Algunas de las prioridades que yo sé, porque inclusive estuve trabajando en ese momento, es por ejemplo posicionar a El Salvador en materia de defensa de los derechos humanos, que es súper importante. También trabajar en materia de desarrollo sostenible, lograr cooperaciones con agencias especializadas de Naciones Unidas para el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, y también otras áreas importantes como el cambio climático, que es una lucha que tiene que ser colectiva por todos los estados. Entonces, por mencionar algunas de las áreas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que podría mejorarse y a lo que yo aspiro como embajadora ante Naciones Unidas? Era lo que yo comentaba, ver lo que se está haciendo bien, pero también a mí me gustaría acercarme más a la gente. Lo que yo he percibido es de que a pesar de que se puede estar haciendo un buen trabajo en Naciones Unidas, la gente desconoce que se hace ahí. Y a mí me gustaría de alguna otra forma, todos estos temas que se abordan, todo el posicionamiento, toda la defensa de los intereses de El Salvador que se hace en la misión, también compartirlo de una forma más interactiva con la gente, escuchar sus opiniones. Creo que acercarnos a la población en general, no solamente a los salvadoreños residiendo en El Salvador, sino a la diáspora, es crucial. Por ejemplo, no podemos hablar de la defensa de los derechos de los migrantes sin tener más conversaciones con nuestra diáspora. Entonces, no podemos hablar de la defensa de los derechos de los jóvenes sin tener más acercamientos con los jóvenes. También tener mayor coordinación con otros ministerios para estos fines, por ejemplo, mayor coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente para la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y con otros ministerios. Yo creo que bajo el liderazgo del presidente Bukele, esto va a ser posible. Vamos a poder trabajar de una forma más coordinada con todas las instituciones de gobierno, ministerios, porque al fin y al cabo la misión permanente de El Salvador es, sí, la cara del país, pero al fin y al cabo todo lo que se hace es producto de un trabajo conjunto que se hace con las diferentes instituciones de gobierno. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer, seguir trabajando de la manera más profesional, velando por los intereses de El Salvador, pero también acercándonos más con la gente. A ver, cada gobierno, cada presidente es el responsable de poder definir su política internacional, ¿no? Sí. Y que se plasma desde luego con las diferentes posturas de adhesión, de distanciamiento o en este caso de abstención a la hora de cuando se van a emitir resoluciones entrando de lleno a Naciones Unidas. Hablando de temas cruciales, por ejemplo, el año pasado el presidente Salvador Sánchez Serén, desde luego en su discurso, después de elucubrar aspectos que tendrían que ver con, y recogiendo un poco el archivo, con el tema de la migración, que es uno de los temas que desde luego copa la atención y la agenda de los países como los nuestros. Desde luego está el tema de su apoyo
y de su reconocimiento al gobierno de Venezuela, Nicaragua y por supuesto Cuba. ¿Cómo ve estos temas usted, Grisel? Yo creo que estos son temas que se discuten en diferentes órganos de Naciones Unidas. El de Venezuela ha sido discutido en el seno del Consejo de Seguridad en reiteradas ocasiones. De hecho, este año hubo 2 sesiones especiales respecto a Venezuela. Entonces, este tema, así como el de otros países, obviamente se discute continuamente en Naciones Unidas. Por ejemplo, El Salvador, aunque no es miembro del Consejo de Seguridad, siempre sigue estos temas, al igual que otros de importante relevancia. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Creo que lo que tenemos que hacer primero es hacer un análisis de cuáles han sido las posiciones de El Salvador en este y otros temas importantes. Tú mencionabas precisamente las votaciones en resoluciones de Naciones Unidas, que es la forma en cómo los países abordan y materializan cuál es la posición en determinada temática. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis exhaustivo de lo que se ha hecho de esas posiciones como misión permanente, hacer nuestras recomendaciones para Cancillería, pero sobre todo al señor presidente, que va a ser quien va a tomar la decisión final de este tipo de cuestionamiento, de cuestiones súper relevantes. Así que yo creo que lo primero de las cosas que vamos a hacer llegando a Nueva York es hacer ese análisis. Luego el señor presidente va a tomar la decisión conjunto con la canciller. Nosotros vamos a seguirlas de cerca, pero yo preferiría que sería el señor presidente en su momento el que defina y también se pronuncia, porque al fin y al cabo es la misión permanente la que va a materializar cuáles son las directrices que el presidente y también la señora canciller va a dar. Sí. No, sin duda alguna, y sin necesidad de quizás de esperármelo, ya el presidente Bukele lo ha estado mencionando, ¿verdad?, de en algún momento cuestionar a estos gobiernos, ¿no? Venezuela, el caso de Nicaragua, y por supuesto habría que ver también en el tema de Cuba cuál va a ser las decisiones a la hora de cuando se trate de analizar el tema, por ejemplo, de estas resoluciones, que han sido obviamente en estos últimos 2 gobiernos con la representatividad que se ha tenido, es de, lo voy a resumir así, de apoyo y reconocimiento a estos gobiernos, ¿no? Sí. Entonces creo que eso va a cambiar sin duda alguna, ¿no? Creo que algunas posiciones van a cambiar, eso sin duda. Ya lo manifestó el presidente en reiteradas ocasiones, cuál va a ser la nueva postura del gobierno de El Salvador respecto a esos países. Otras, no me refiero a esos países, sino a otras cuestiones puedan inclusive fortalecerse. Vuelvo al caso de migración, que el presidente ha dicho que es prioridad. Esas son algunas de las posturas que considero yo que no van a cambiar, todo lo contrario, se van a reforzar los esfuerzos, se van a doblar todos aquellos esfuerzos en pro de migración, pero creo que esas cuestiones tan específicas como la situación del país, ya que competen a las relaciones bilaterales de El Salvador, eso sí va a ser analizado cuidadosamente. ¿Qué opinión tiene Griselda López ahora como embajadora y quizás antes, quizás como embajadora del gobierno de Venezuela? La opinión que tengo yo. Yo creo que Venezuela es un país que está sufriendo mucho, necesita la ayuda de la comunidad internacional. Diferentes organismos internacionales están dando la ayuda a Venezuela, por ejemplo, asistencia humanitaria. Ahora, con respecto a la cuestión política de Venezuela, a mí como embajadora ante Naciones Unidas, en este momento, Ernesto, donde todavía el presidente está viendo más en detalle la situación, me gustaría no entrar en detalle, sobre todo porque es un país que está en Naciones Unidas y que también El Salvador de alguna u otra forma trabaja con los miembros del GRULAC, se le llama el Grupo de América Latina y el Caribe, en diferentes temáticas. Es decir, podemos trabajar de alguna u otra forma con varios países y en el caso de Venezuela, sin duda, como dijo el presidente, nuestra posición va a cambiar,
pero tampoco me gustaría entrar mucho en detalle porque no soy embajadora de El Salvador ante Venezuela, ¿no? Entonces mi competencia es más en el ámbito multilateral. De esperar un poco en resonancia la definición de esa política o de la postura que como gobierno el presidente va a tener que definir para hacerla llegar en este foro, ¿no? Sí, el presidente ha sido claro respecto a los cambios con esos tres países que usted mencionaba. ¿Y en el caso de Nicaragua es la misma opinión que tiene? Sí, efectivamente, con Nicaragua también el presidente ha explicado su opinión al respecto. También es un país latinoamericano, pero sobre todo un país del SICA. Sí, entonces, y un país hermano, cerca, ¿no? Hermano, somos aliados. Centroamérica nos vemos, ocasiones. aunque cuesta vernos como hermanos, pero estamos bien integrados. Somos hermanos. Dependemos mucho del comercio, dependemos mucho de comercio, ¿verdad? El Triángulo del Norte, aunque no lo incorpore, pero no sé, nunca entendí por qué no lo incorpora. Nicaragua pasa todo el comercio para el sur por ellos, ¿no? Sí, pero aún así yo creo que mi posicionamiento es ese. Si bien el presidente Bukele ha tirado grandes líneas respecto a cuál va a ser la posición de El Salvador, mi competencia como tal, es el cargo que yo voy a ostentar, es jefa ante Naciones Unidas. Entonces, no es mi competencia en este momento dar declaraciones tan en detalle respecto a qué es lo que va a hacer El Salvador o cuál va a ser su visión con respecto a esos países. ¿Se debe plegar o se debe de distanciar de esto? No está todavía, obviamente, facultada bajo el criterio de que falta todavía por definir una vez ya instaurado el gobierno como tal, ¿no? También la canciller lo mencionó en una oportunidad respecto a otro país, respecto a China. Lo mencionaba Iba y decía, por el lado de China también. Sí, la canciller lo mencionó en otro espacio de televisión, entró bastante en detalle diciendo que se necesitaba contar con toda la información respecto a cómo se tomó esa decisión. Es decir, cuáles fueron las consideraciones del gobierno actual para romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China. Pero precisamente para tener el análisis o el escenario, la noción completa de qué es lo que pasó, se tiene que empezar ya a partir del 1 de junio cuando nosotros tengamos acceso a toda esa información. También yo, entrando en Naciones Unidas, voy a tener acceso a todo ese intercambio, a todas las recomendaciones que la misión dio. Espero yo que lo haya hecho en su momento respecto a estos países que, si bien, lo repito, no son de competencia directa de la misión permanente, debido a la importancia internacional que esto tiene y que se discute en el ámbito de Naciones Unidas, la misión también debe de dar sus recomendaciones. ¿La representación de El Salvador ante un concierto como Naciones Unidas debe ser más en representatividad del Estado o de un carácter ideológico, político o de partido? No, yo creo que cualquier representación se debe al pueblo. Y en este caso el presidente Bukele tiene muy claro que el servicio exterior va a estar a disposición del pueblo, de qué es lo que le conviene a El Salvador. No en función de una ideología, sino qué es lo que le conviene al país. Eso es lo que tiene que hacer y nosotros queremos precisamente romper con eso de que el servicio exterior es a función de una ideología en específica, sino que se tiene que buscar qué es lo mejor para el país. Es casi similar su postura con relación al papel que ha tenido El Salvador frente al tema de Cuba en Naciones Unidas cuando se trata de ver por el tema del embargo y otros aspectos de restricción a este gobierno. A ver, con el tema de Cuba, y creo que eso es bien representativo de cómo cambian las posturas del país, porque en la época de los gobiernos de Arena, se tenía una postura completamente diferente a cuando llegó el FMLN, donde ya se abocó más al consenso casi internacional respecto al embargo que se ve en las resoluciones de Naciones Unidas. Eso es claro de cómo la posición del país puede cambiar tomando en cuenta diferentes aspectos. Y con Cuba es un país que inclusive hemos trabajado de cerca en diferentes temas. Cuba en el seno de Naciones Unidas impulsa bastantes temas importantes como el desarrollo. Entonces El Salvador también apoya en determinado momento estos temas, porque en este caso, a pesar de que si bien es Cuba quien las impulsa,
lo que vamos es a materia de sustancia. ¿Qué es lo que quiere decir determinada resolución? Es promover el desarrollo para todas las personas. Entonces creo que en materia de temas multilaterales, eso es importante, es considerar qué es lo que se quiere lograr con la discusión de determinado tema, pero ya con respecto a la cuestión bilateral, que era lo que usted preguntaba, creo que mi postura también va a ser similar a lo que yo le había comentado anteriormente. Que es la de esperar, en todo Esperar caso, a que se defina el todo. tema de la política. Exacto. Es interesante, ya el presidente Nayib Bukele en su momento lo expresó, que incluso a raíz de la situación estos médicos cubanos, los médicos cubanos, ¿verdad? exacto. Me gustó la postura de él de defensa, de decir, yo trabajé con ellos cuando estaba como alcalde en Nuevo Cuscatlán, y la labor que ellos desarrollan es muy importante, y espero que ya en su gobierno también seguir manteniendo eso, porque hay mucho beneficio alrededor de todo eso. Una cosa, por eso yo quería hilvanar, complementar esto con una cosa es la visión política de lo que pueda tenerse, la ideología, pero otra cosa es en concreción aquellos aspectos de beneficio y colaboración que pueden haber entre estados, ¿no? Que son los pueblos representativos en este tema. Voy a hacer una pausa comercial y vamos a hablar un poco, aprovechando digamos, como también esa experiencia actual que tiene en ese trabajo que desarrolla sobre el tratamiento de la violencia, el fenómeno de la violencia urbana, ¿no? A mí me gustaría que lo aplicáramos un poquito para ver, examinar lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Que no escapa de ver realidades como la que ha estado estudiando y trabajando en ella, así como también qué se puede lograr desde Naciones Unidas sobre esta base. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Aprovecho para invitarlos a sintonizar hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. A las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor estaremos conversando con Paul Steiner, Carlos Araujo, Julio Valdivieso, importantes temas de país. Por esa razón, usted no se pierda este miércoles el debate político semanal en 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Nos vamos a la pausa y regresamos con información del tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta el Boulevard Venezuela. Al sur de nuestra capital está esa emblemática, desde luego, iglesia, la iglesia de Candelaria, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí está. Es la iglesia de Candelaria, preciosa, histórica, y el paso desnivel que está que conecta con la avenida Cuscatlán. Yo creo que esta es la avenida Cuscatlán y el Boulevard Venezuela. Así está precisamente el tráfico por esta importante zona. Toma en consideración si usted va a desplazarse en esta zona del Boulevard Venezuela, ¿sí? Así es que gracias por sintonizarnos y tome en consideración si se desplaza por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a tratar la manera de un poco superar algunos temas que obviamente necesitamos todavía empaparnos, como usted dice, para tener una posición mucho más precisa, ¿no?
pero que sin duda alguna representan el aspecto, digamos, de interés de los salvadoreños. El caso de China, que medio lo mencionábamos, ¿no? Creo que es importante, sobre todo porque en el país, bajo la mirada de los Estados Unidos, que es uno de los principales socios que tiene El Salvador, desde luego esta relación de rompimiento con China, Taiwán y luego establecerla con la República Popular de China, no ha sido del mejor beneficio para los Estados Unidos, o mejor dicho, no ha sido de la mejor, digamos, noticia para los Estados Unidos. Esto de alguna manera también representa un ítem en el, digamos, en el itinerario de trabajo que se puede tener en Naciones Unidas o como política exterior. Como tal, bajo la misión permanente de El Salvador, la competencia son los temas multilaterales. Es decir, es la defensa de El Salvador en como usted mencionaba, concierto de naciones, también la participación activa y defensa de El Salvador en temas bien particulares, pero en conjunto con otros estados. Es decir, que El Salvador participa en determinadas reuniones de Naciones Unidas o tal vez reuniones específicas de algunos organismos, y El Salvador presenta y defiende su visión, y viene otro país y defiende su visión al mismo tiempo. Es decir, de que El Salvador no va en determinado momento a tratarse exclusivamente de algún tema bilateral en la misión permanente. Ahora, con lo que usted pregunta de China, si tiene algún impacto directo en el accionar de la misión permanente, yo creo que primero recordar que lo que vamos a hacer en la misión es velar por los intereses de El Salvador en todos estos temas de agenda internacional. Y tenemos diferentes aliados dependiendo de los temas que se van a tratar. La posición de El Salvador en China, creería yo que sí tiene incidencia en el sentido de que es parte importante de la política exterior, porque es uno de los países con los que El Salvador tiene relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo nosotros no vamos a lidiar o trabajar directamente con la relación bilateral que tiene El Salvador con China. Es más, nos vamos a enfocar más a este trabajo conjunto con otros países en el seno de la organización. ¿Ha tenido un impacto negativo en ese concierto de naciones, y perdón que ocupo así el concierto para decir Naciones Unidas, el hecho de que El Salvador haya estado en los últimos 2 gobiernos plegado con, digamos, bajo la identidad de apoyo y reconocimiento para los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ahora el tema de China que también está ahí? El Salvador ha participado activamente en la defensa de esos países, y me refiero específicamente al tema de Venezuela. Anteriormente El Salvador participó en sesiones especiales del Consejo de Seguridad sobre Venezuela, apoyando la situación de Venezuela, siendo vocal al respecto. Entonces sí ha tenido cierta incidencia, porque obviamente la posición que el país tenga respecto a la relación bilateral de un país sí va a tener incidencia al momento, por ejemplo, de estas intervenciones en el seno. ¿Se debe de desconocer a Nicolás Maduro y reconocer a Guaidó como el presidente? Que se deba o no se deba, esa va a ser una cuestión que el presidente va a decidir. Él se ha pronunciado al respecto, dado su opinión preliminar, pero creo que también se tienen, volviendo a lo que habíamos conversado anteriormente, cuál va a ser la posición final de El Salvador con respecto a las relaciones bilaterales que van a tener con estos países, cuál va a ser aquellos temas que vamos a defender, y sin duda, si bien estas son cuestiones a nivel bilateral, sí van a tener incidencia al momento de cuál va a ser nuestra intervención, nuestro posicionamiento en Naciones Unidas. Ok, hay otros temas que también voy a hilvanarlos, porque sin duda alguna, al recoger los archivos de las discusiones que se tienen de temas que son muy sensibles para una sociedad como la nuestra, pasa por preguntarse, bueno, Naciones Unidas ha sido un promotor de los derechos humanistas, ¿no? Y en eso hablamos del reconocimiento de aquellas poblaciones que en algún momento generan, digamos, un debate acá en el país. Por ejemplo, la LGTB, que también fija posturas El Salvador en algún momento para aceptar políticas que nacen, que vienen de Naciones Unidas.
en el tema del aborto, por ejemplo, también. Y esto crea la crispación y el debate de aquellos sectores conservadores y aquellos que en algún momento abogan por este tema de derechos. ¿Qué postura debe de tener El Salvador bajo esta nueva mirada, bajo este nuevo gobierno, bajo la experiencia suya y la opinión que tiene como nueva embajadora en Naciones Unidas frente a estos temas? Yo creo que es de recordar que la posición de El Salvador respecto a estos temas, como usted mencionaba, no vienen en el aire, no se construyen en el aire. La posición del país en tema de política exterior y posicionamiento emana de la Constitución de la República, de las leyes que tiene el país y también de aquellos tratados internacionales que El Salvador ha ratificado. En ese sentido, todo lo que nosotros hagamos en la misión permanente en el ámbito multilateral va a tener todo como base lo dispuesto en las leyes que nosotros tenemos como El Salvador. No nos planeamos salir de cuáles son las directrices actuales en materia de leyes que tenemos. Vamos a seguir defendiendo lo que por ley podemos defender y nuestra postura va a ser obviamente en consonancia con todo ello. A ver, hay otros aspectos que tienen que ver precisamente, bueno, Naciones Unidas jugó hace 26 años un papel muy importante, hace 20, 30 años en el tema de la pacificación del conflicto en nuestro país. Y hoy en día, a raíz de todo este tema que tiene que ver con la formulación de una nueva ley de reconciliación, dejando atrás la ley de amnistía que fue declarada como inconstitucional, desde luego viene un nuevo debate y entre otras cosas está el tema de cómo recientemente el relator de Naciones Unidas en materia de derechos humanos dijo hay que cambiarle el nombre a los cuarteles, a 2 cuarteles o regimientos militares en el país. ¿Qué piensa al respecto? Mire, la opinión de Savioli al respecto del experto Savioli fue a raíz de una visita que hizo aquí a El Salvador. Tuvo reuniones con bastantes instituciones, con bastantes organizaciones al respecto. Ahora, yo quiero dejar claro algo. Naciones Unidas no va a imponer. Expertos de Naciones Unidas pueden recomendar al país hacer algo. Pueden dar directrices, inclusive pueden apoyar solo si el país así lo requiere. Pero eso no quiere decir de que a raíz de esa recomendación que dio el experto Savioli, el país tiene que cumplirlo. ¿Qué es lo que genera eso? Genera un debate, genera entonces la posibilidad de que el país reconsidere este tipo de acciones que ha realizado anteriormente para ver si efectivamente las mantiene o si las modifica. Entonces yo quiero dejar eso claro, porque tal vez hay una mala concepción respecto a lo que hace Naciones Unidas y al trabajo o la incidencia que puede tener en un país. No es cuestión de creer que Naciones Unidas nos va a decir impone. Exactamente, porque exacto. Esa es la noción. Esa es la idea que uno tiene. El Salvador, que Naciones Unidas impone que tienen que aprobar el aborto, que tienen que aprobar estos derechos para estos segmentos de la población. Entonces vienen aquellos grupos conservadores y comienza el dilema, comienza el debate alrededor de todo esto. Claro, El Salvador es un país soberano. Y como país soberano puede tomar sus decisiones en materia tanto de política nacional como en política exterior. Ahora, con respecto a las poblaciones que usted mencionaba, El Salvador cree fielmente en la defensa y respeto a los derechos humanos a todas las personas. Eso también yo lo he evidenciado y he trabajado, y lo puedo decir con propiedad en el sentido de que yo estuve a cargo de la temática de derechos humanos en Naciones Unidas. Siempre se ha velado para precisamente promover una promoción completa, una visión completa de defensa de derechos humanos para todos. Pero ¿es pro aborto Griselda López? Yo creo que en estas alturas lo que es Griselda López, lo que Griselda piensa, no es relevante, porque yo estoy hablando ahora como embajadora de El Salvador ante Naciones Unidas. Creo que al tener un cargo de esta trascendencia, uno habla en nombre del país y yo me voy a abocar y voy a seguir cuáles son los lineamientos de política nacional y de política exterior. Así que lo que yo crea como Griselda no es relevante en estos momentos. Entiendo que obviamente, y yo mismo lo planteaba,
la política la define el presidente, ¿verdad? Y son ustedes en algún momento quienes replican esto. ¿Cuáles son, vamos a ir un poco aterrizando ya en esto que nos ha permitido conocer desde luego lo que usted piensa y cómo ve desde luego ahora en este nuevo quinquenio al país frente a Naciones Unidas? ¿Cuáles a su criterio deben ser las prioridades en este concierto de naciones? Gracias, Ernesto. Yo creo que lo conversábamos hace unos minutos. Yo puedo destacar tal vez por el momento, preliminarmente, sin haber asumido, 3 grandes prioridades. Sin duda alguna es la defensa de los migrantes, sobre todo por la cantidad de connacionales que viven en el exterior. Ese tiene que ser, así como es un tema de agenda nacional, va a ser una prioridad en la agenda internacional a nivel multilateral. El segundo es... ¿En qué sentido? Perdón, embajadora, porque muchas naciones cuestionan, critican a los Estados Unidos, especialmente por tener esta política antimigratoria que viola los derechos de las personas. Yo creo que es importante... Vamos a tener esa capacidad de ser críticos en esta postura. Yo creo que es importante aclarar que a diferencia de cómo se trabaja a nivel bilateral, es muy diferente a cómo se trabaja a nivel multilateral, en el sentido de que nosotros abogamos por los derechos de los migrantes. Por ejemplo, hablando de puntos bien específicos o cómo se ha hecho anteriormente, El Salvador fue muy activo en la negociación del Pacto Mundial sobre Migración. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la primera etapa de esas negociaciones y no era una cuestión de que vamos a criticar cuál es la posición de tal país respecto, en este caso, a migrantes. Era más que nada promover la noción de que todos los migrantes, sin importar su estatus migratorio, deben de ser respetados, sus derechos deben de ser promovidos. En ese sentido, yo no creo de que El Salvador va a ser una cuestión para criticar la posición nacional de un país en Naciones Unidas. Vamos a defender en determinado momento nuestra posición. Puede ser de que en cierta circunstancia no esté alineada con algún otro país, pero tal como decía el presidente, lo que vamos a hacer va a ser a favor de El Salvador y del pueblo salvadoreño. Hay una agenda que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que cualquiera puede pasar por desapercibido en cuanto a los temas que están ahí. Pero el tema migratorio, sin duda alguna, es un tema muy sensible, sí, de urgente prioridad de resolverlo. Se están haciendo esfuerzos en los programas de Alianza para la Prosperidad, que es un programa de cooperación entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte. Creo que es digno de resaltarlo bajo esa mirada de querer resolver parte de esos territorios que están de alguna manera asediados por el tema de la cultura. Violencia urbana, ¿hay una experiencia con ese trabajo que se tiene allá? ¿Y cómo se puede de alguna manera hilvanar de lo que podría hacerse para tratar este tema acá, así brevemente? Porque sé que ya se nos fue el tiempo. A ver, en tema de violencia urbana, El Salvador, dentro de la misión permanente, no lo ha abordado de una forma directa. Eso más bien viene por mi trabajo actual en este centro de investigación. ¿Cómo puede de alguna otra forma hilvanarse o materializarse más en el seno de Naciones Unidas? Yo creo que es a través del Objetivo del Desarrollo Sostenible 16, que busca sociedades pacíficas e inclusivas. Yo creería, esperando tal vez la aprobación del señor presidente y de la canciller, tal vez explorar la posibilidad de tener más intercambios de experiencias con países que ya han lidiado con el tema de la violencia urbana, sobre todo por la situación de El Salvador, ver qué es lo que se ha hecho, cómo hay otras experiencias positivas que han dado resultados, y entonces en Naciones Unidas pueden entonces explorarse posibilidades de cooperación de esas buenas experiencias que podrían ser de alguna otra forma traducidas o implementadas aquí en El Salvador. Es un tema también que requiere de hacer un autoexamen también, de ver qué políticas han sido certeras y cuáles de alguna manera no. Es un tema también muy sensible y que
despierta desde luego el interés porque se resuelva cuanto antes. Lamentablemente el país, y creo que usted lo ha recibido cuando lo ve así, cuando ha estado fuera, ¿no? De toda la información que se genera, porque es algo que ahí está, no se puede ocultar. Alguien decía, yo no comparto a veces que muchos dicen, es que vendemos al país como algo, sí, tenemos un problema serio, ¿no? Es un problema de belleza muy serio. Lo es. Vea, y hay que ponerle atención. Embajadora, gracias por haberme permitido tener el privilegio de poder tenerla de primera mano en el programa, conocer quién es usted, de dónde viene, cómo ha sido ese salto muy cualitativo que ha tenido, muy significativo también ahora con su carrera diplomática. Así es que no me resta más que agradecerle a nombre de todo el país el que nos haya dado la oportunidad de conocer. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Éxitos en su labor. Entiendo que viene el primer encuentro. Bueno, ya tiene que ser el presidente hoy en junio en Naciones Unidas en la Asamblea General es en septiembre. En septiembre, ¿verdad? Sí. Hasta en septiembre. Bueno, ahí vamos a verla ya con el presidente. En acción, así es. Gracias nuevamente. Gracias. Vámonos a la pausa. Viene también la segunda parte. Gladys Molina. Ella es una de las candidatas para aspirantes a dirigir la Secretaría General del FMLN. Vamos a conocer también su visión y cuál es la expectativa que tiene con ese proceso de renovación que tiene el partido de izquierda en nuestro país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando a través de Megavisión Go. También estamos en Twitter con nuestra señal para que usted pueda compartirla con sus contactos. Nuestra señal también en Facebook para que pueda también compartirla y desde luego vernos en cualquier lugar del mundo. Saludos muy cordiales a la diáspora, a todos nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero. Gracias mil por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerden, hagan buen uso de las redes sociales para no entrar en esa disonancia de lo peyorativo que son los contenidos. Hagan buen uso de la libertad de expresión, ¿verdad? Cuestionen, critiquen, pero sin difamación, sin ofensas, ¿verdad? O cualquier tipo de falsedades que se dan. De esa manera, pues tenemos el honor de tenerlos sobre nuestra base de contactos. En esta segunda parte del programa me acompaña Gladys Molina. Ella es abogada de la República, está actualmente en el ejercicio libre de la profesión, ¿verdad? Ha sido miembro de la Comisión Política del FMLN, ha sido directora departamental también por la libertad en este partido y ahora es aspirante, es candidata a dirigir la Secretaría General del FMLN. Le doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto por este espacio. Muchas gracias. Y solo aclarar, he sido miembro de la directiva departamental. Directiva departamental, sí, ok. Miembro. Gracias por acompañarnos. A ver, cuénteme, ¿cuál es, en principio, cuál es el punto de partida de la aspiración por dirigir o estar al frente de la Secretaría General del FMLN? Son 5 aspirantes a este cargo. Bueno, en primer lugar, los resultados de las elecciones, ¿verdad? Nos hicieron a muchos militantes que estamos dentro del partido y que hemos estado en diferentes momentos. En mi caso, bueno, 28 años después de los acuerdos de paz. También hemos estado en todos los procesos del FMLN y nos hizo básicamente como una reacción de querer participar, ¿verdad? A un nivel más de conducción
y poder incidir, ¿verdad?, en recuperar prácticamente pues la confianza del pueblo salvadoreño. Para nosotros también fue duro, ¿verdad? Hay que decirlo, todo el trabajo que se ha venido realizando durante tantos años, un partido que ha llevado a este país el tema de la paz, el tema también de los espacios y mecanismos de participación ciudadana durante tantos años, trabajando propuestas para tener una ley de la juventud que ahora tenemos, la veníamos trabajando desde hace muchos años, se aprobó en el gobierno de Mauricio Funes, el tema de la participación de las mujeres y pues reducir, ¿verdad?, esa falta de simpatía de más de 1 millón de personas, pues nos hizo reaccionar. Y también decir, bueno, no se están haciendo del todo bien las cosas y necesitamos entonces nosotros participar, ¿verdad? Y es así como un grupo de compañeros y compañeras, también de un colectivo al cual pertenezco, decidimos incursionar, ¿verdad?, en los diferentes espacios, no solamente a nivel de la Secretaría, sino también tenemos personas que están participando a nivel de los departamentos, directivas municipales, y también en el Consejo Nacional, que es el máximo espacio, ¿verdad? Cuando no se reúne la convención, es el espacio que nosotros estamos llamando pues a recuperar también ese espacio deliberativo, ¿verdad? De los lineamientos políticos, tanto del partido como también a nivel de país. A ver, ¿por qué querer coordinar o en este caso dirigir un partido que resultó en las últimas encuestas bastante afectado electoralmente hablando? Ese es un punto importante que seguramente cualquiera se está haciendo. Eso es, y va en principio para cualquiera creer que sí, el FMLN resultó con ese resultado no muy favorable, pero que también tiene la materia, viva para poder resurgir de las cenizas, si se lo puede ver así en términos ya más catastróficos, que creo que no lo es, ¿no? Y no es competencia mía decirlo, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros decidimos? Sí, claro. O sea, ¿por qué su interés de querer dirigir el partido en un momento no tan, tan bonancible electoralmente hablando, ¿no? Porque nosotros, el tema de los partidos políticos actualmente son permanentes, ¿verdad? El frente va a seguir existiendo y creemos que también es necesario, los que hemos estado dentro del partido, los que conocemos y nos hemos quedado también dando la batalla, dando los debates, trabajando en las diversas estructuras, creemos que es importante también la experiencia acumulada y el ejercicio también un poco de escuchar a la población un poco, no necesariamente en los espacios donde hemos estado dirigiendo, no los que hemos estado dirigiendo, porque hay muchos que han estado dirigiendo al frente durante años, ¿verdad? Los hemos visto. Entonces consideramos que es oportuno, que es el momento también de decirle al pueblo salvadoreño que nosotros hemos entendido el mensaje, que nosotros en este caso en el frente, ¿verdad? Creemos de que las cosas se pueden recuperar, el trabajo también, la conexión con el pueblo, escuchar a la gente y sobre todo que sean parte de, que recuperemos juntos la confianza, la mística de lo que ha significado el frente para la historia democrática de nuestro pueblo, que se puede, y por eso estamos acá, aún en la adversidad. Sí, aún en la adversidad. ¿Se puede articular un futuro promisorio para el partido con qué acciones? ¿Sí? La unificación del partido. Nosotros llevamos 4 áreas de intervención, ¿verdad? Una de esas áreas es el tema de la recuperación y el tema de la reconstrucción del partido. ¿Por qué recuperación? Para el pueblo, para las mujeres, para los jóvenes, que son la mayoría, que somos la mayoría, las mujeres, ¿verdad? Somos el 52%. También hay una gran población joven en nuestro país y creemos que es necesario promover el tema de la democracia interna. Cuando nosotros hablamos de la democracia interna, estamos hablando que los espacios políticos deben de recuperarse para el ejercicio y la deliberación, ¿verdad?, de lo que eso significa, construir pensamiento. ¿Ha habido ausencia de debate, de autocrítica al interior del partido? Ha habido. Y eso es a su criterio
la factura que le ha pasado el tiempo. Uno de los tantos. aspectos, sí. ¿Sí? Alguien decía, y lo decía precisamente esta mañana, si no mal no recuerdo, en una entrevista lo decía el ex coordinador del partido, el doctor Fabio Castillo, decía de que el FMLN, entre sus funcionarios, y mencionaba particularmente a uno de sus actuales representantes dentro de la Secretaría de Transparencia, decía: hay una crítica que hago al gobierno actual, hablando un poco de partido en gobierno, ¿no? En particular a una persona que aprecio, Marco Rodríguez, secretario de Transparencia. No es posible que en 10 años no haya denunciado ni un acto de corrupción de militantes del Frente, más de alguno debe de haber, dice. Debemos ser los jueces más severos de nuestra militancia, no es posible ser un partido de santos. ¿Tiene razón en esta declaración? En general, en El Salvador, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo que Marcos Rodríguez ha llevado casos, ha llevado expedientes a la Fiscalía. No, pero no de funcionarios ni miembros del partido, como lo está estableciendo, ¿no? O sea, lo ha hecho acompañando anteriormente algunos casos. Pero aquí concretamente es una autocrítica. El doctor Fabio Castillo, en esta entrevista que le hace uno de nuestros matutinos, habla de que el FMLN, el partido en gobierno, no ha tenido esa capacidad, y cita textualmente el caso directamente de Marco Rodríguez. Es decir, no es posible ser un partido de santos, es decir... Nosotros, otro de los aspectos que llevamos, y que si la militancia así lo considera, puede también con nosotros acompañarnos, dándonos su voto este 16 de junio, también es el tema de recuperar, ¿verdad?, todo el tema de los valores y sobre todo la implementación de los valores revolucionarios, ¿verdad? Parte de eso también es el tema de la honestidad, la responsabilidad, la mística, la coherencia, que esos valores están en nuestros estatutos. Nosotros lo que estamos planteando es llevar a la práctica estos valores, porque de lo que tenemos unos valores que podríamos decir, como usted dice, cuando uno los lee, puchica, estamos realmente queriendo transformar un sujeto viejo en el cual, si nos estamos planteando tener personas con coherencia, con honestidad, con mística, estamos queriendo construir, ¿verdad?, una sociedad nueva, personas nuevas, porque precisamente lo que nosotros y el Frente, precisamente lo que representó fue también ese ataque a una vieja forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la corrupción. Combatir la corrupción, combatir el tema también de la intolerancia. Sí, pero ¿cómo se ve? Porque a la hora de examinar, y no lo digo yo lo que hago es recoger un poco el pulso de la discusión que se genera alrededor del tema, es que el FMLN tiene 3 cosas que no logró en algún momento, superar. Uno es que es un partido muy cerrado, usted me lo acaba de decir, es trabajar mucho porque haya apertura, ¿verdad? Es un partido muy cerrado a nivel de dirigencias, a nivel de puestos dirigenciales. Segundo, hubo muy poca capacidad para poder verse autocrítico, para poder cuestionar aquellos sospechas, casos o de personas que estaban mencionados, y yo soy muy respetuoso de eso, mencionados o señalados que por posibles casos de corrupción. Bueno, ahí tenemos el caso de algunos diputados que están ahora buscando un cargo dentro del partido, que señalan que uno de los grandes problemas que tuvo el FMLN o costos que ha tenido es precisamente haber acompañado al expresidente Mauricio Funes en ese asilo que ahora tiene en Nicaragua. Traslado lo que recojo del debate. Sí, claro. ¿No? Entonces, todo eso a su criterio debe de ser un punto de partida para tenerlo presente en esta campaña electoral interna que tienen y decir, viene la verdadera renovación del partido, ¿cierto? Voy a hacer una pausa y hablamos de eso bajo
este planteamiento. Gracias a usted por estar participando. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, interactuar con ustedes. Hágalo de la mejor forma porque la opinión que ustedes tienen es muy, pero muy válida. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Gledys Molina. Ella es la única mujer que va como candidata, ¿no?, en este proceso para elegir cuadros dirigenciales y especialmente la Secretaría General del FMLN este próximo 15 de junio, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El mes siguiente ya. 16. ¿Vale? 16. El 16, ya les estoy adelantando, ¿no? Es el 16, ¿verdad? Las elecciones. Decía de que hay tres aspectos quizás elementales de una serie de factores que se logran identificar en el debate a la hora de hablar de la renovación, especialmente del partido que usted representa. Una de ellas es esa argolla que cierra los espacios de participación y el ascenso de otros nuevos cuadros dentro del partido. Segundo, el tema de la autocrítica hacia aquellos indicios o sospechas de corrupción o de funcionarios que en estos gobiernos ha existido, y el tema del caso del expresidente Mauricio Funes. ¿Qué piensa al respecto usted? Bueno, de hecho nosotros llevamos también en nuestros ejes de intervención el área de la rectificación y el compromiso. Es decir, dentro del área de la rectificación nosotros le apostamos a combatir el tema de la corrupción y sobre todo también, en este caso, las actitudes que se han venido encontrando y prácticas arbitrarias que se están dando dentro del partido y que ha generado incluso en el interior, pues, del FMLN mucho malestar, y lo que ha conllevado también a que el pueblo, ¿verdad?, no sienta precisamente que estamos siendo... que tenemos apertura, ¿verdad? Y que además no hemos estado corrigiendo como debe de corregirse. Ese es uno de los puntos que nosotros llevamos. El otro tema también es que consideramos que debe fortalecerse el tema del control, ¿verdad?, disciplinario y ético dentro del partido. Cuando usted es un militante o un afiliado del FMLN, tiene la obligación de cumplir la carta y deberes del militante que están en nuestros estatutos. Pero resulta, todo va a quedar en letra muerta si no hay una entidad que esté precisamente controlando, supervisando, ¿verdad?, recibiendo las posibles quejas que pueda tener usted en el ejercicio de su trabajo, puesto que usted tiene obligación de hacer mejor un papel, de representar mejor papel. Y lo que sucedió fue que en el caso, por ejemplo, que siempre nos mencionan de algunos funcionarios, algunos no eran militantes del FMLN. Entonces, nuestro alcance interno del partido, que nosotros en esta ocasión estamos proponiendo reforzar también el tema del control disciplinario, no solo a nivel nacional, no solo el Tribunal de Ética que actualmente existe, que también estamos proponiendo mejoras, ¿verdad?, a ese control, también el perfil de las personas que van a estar en este Tribunal de Ética. Estamos promoviendo también que sea a nivel departamental y municipal, porque también en los gobiernos locales nosotros tenemos militantes afiliados del FMLN que resultan electos en los consejos municipales, y entonces también nosotros vemos que desde ahí, ¿verdad?, también al nivel departamental, los diputados, ¿verdad?, también su conducta ética, sus valores, alguien debe de estar revisando y recibiendo de parte de la población si hay algún indicio de corrupción. De tal forma que es uno de los puntos que nosotros también creemos que a nosotros nos deben de pedir factura de nuestra gente. El pueblo quiso llevar a un presidente que no fuera del frente. Nosotros llevamos a Chafik Handal en las anteriores elecciones. El pueblo no quiso a Chafik Handal. El pueblo quiso a Mauricio Funes.
Y otro de los temas también que nosotros en el tema de la reconstrucción partidaria consideramos súper importante es el tema de crear mecanismos para mejorar las capacidades de nuestros funcionarios y servidores públicos, ¿verdad? Porque muchas veces también el desconocimiento de ciertos mecanismos legales, administrativos, incurre en que la persona, si a usted le dice su asistente inmediatamente, mire, hay que firmar este documento, este compromiso, o así lo han hecho todos. Eso era una de las características que pasaba, mire, aquí lo han hecho todos así, se va a tardar mucho si lo estudia. Entonces también ese elemento de la formación de nuestros cuadros técnicos, ¿verdad? Y políticos es un elemento que nosotros llevamos dentro de nuestra área de intervención, que creemos que debe impulsarse con mayores recursos, con una política más sistemática de formación, ¿verdad? Porque pues hay que también aprender de los errores. Ahora, esto pasa por en algún momento examinar también el proceso electoral, es decir, interno, cómo se está llevando a cabo las condiciones de participación. A usted le toca o le va a tocar debatir, entendería yo, internamente contra el actual vicepresidente de la República. Muchos cuestionan su participación porque ha sido parte, digamos, de los desaciertos que ha tenido y por el cual el FMLN está como está. El caso de Óscar Ortiz, ¿qué piensa usted de el vicepresidente? Mire, los dos son los dos candidatos, digamos, más sonados. Más sonados por la función que han tenido. Exacto. No voy a menospreciar que el resto de ellos están otros tres, Vladimir y el otro se llama, ¿cómo se llama? Vamos a ver, aquí lo tenía. Sergio Peñate. Sergio, sí. Ajá, sin menospreciar el rol de ellos, pero usted tiene dos contrincantes fuertes, el actual ministro de Gobernación, que es el brazo territorial que tiene un gobierno, ¿no? Y tiene el vicepresidente también. ¿Qué piensa de ellos? Mire, son personas, en primer lugar, nosotros estamos en contra de la duplicidad de cargos. En eso somos enfáticos. Una de las razones por las cuales también no se desarrollaron los aspectos administrativos y políticos como debieron haberse desarrollado ha sido por la concentración de responsabilidades, tanto administrativas como políticas. Y desde el momento en que estamos diciendo que no apoyamos la duplicidad de cargos, tener doble y triple responsabilidades, porque eso le está quitando el espacio a otro militante, pero además no te está permitiendo desarrollar con una concentración y con un esfuerzo importante de trabajo, ¿verdad? De priorizar en tu trabajo la labor encomendada. ¿No Entonces, cree que ellos han sido parte del problema por el cual el FMLN está y por el cual no deberían de competir, según recojo esto de otros adversarios críticos? Pues la militancia debe evaluar eso, debe evaluar, y en el caso, me parece a mí que también el hecho de ser vicepresidente y de ser bueno, pero él concluye en 2 semanas y ya no tendrá duplicidad de cargo, ¿no? Concluye en 2 semanas, En sí, 2 pero semanas, ¿sí? hasta nuestra Constitución prohíbe, que para ser, en el caso de presidente, ¿verdad? Los que han sido ministros anteriormente también tienen previsiones. Me refiero yo en el sentido, bueno, la pregunta clave si en lo esto hiciéramos es análogo, o sea, sí, desde el punto de vista... ¿representan la renovación ellos a su criterio? A mi criterio no representan renovación, y de hecho han estado en el partido durante muchos años. Ni renovación, ni tampoco la posibilidad de un relevo, de una rotación de cuadros, porque el FMLN tiene personas calificadas, tiene militantes en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, con muchos deseos de servirle al pueblo y también con formación y sobre todo también mística. Ok, se está desarrollando el proceso de manera transparente, no hay dados cargados, no hay un control a su criterio. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto, sobre todo porque hay denuncias de que las cosas no se están manejando bien. Incluso el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien busca respaldo de sus bases o de las bases del partido,
ha denunciado recientemente de que hay un problema relacionado precisamente con ese tema. Ahí está. Alerto a la militancia de irregularidades que debilitan la transparencia de las internas. Negar el padrón es una clara intención de querer respetar y respetar la decisión de los votantes. Esto no lo vamos a permitir. Iniciaremos acciones para que se respeten y se cumplan las reglas, dice Oscar. ¿Qué piensa usted al respecto? Me voy a la pausa y regresamos con esto para concluir nuestro programa de hoy. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Está el proceso electoral interno llevándose de la mejor manera, de manera transparente. ¿O qué piensa usted de esa denuncia pública que hacía el vicepresidente Óscar Ortiz, que también aspira a dirigir el partido, en la que destaca de que hay un problema serio con relación al padrón, que no se lo quieren entregar y que esto pues de alguna manera pues representa un problema serio para él y para el proceso? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, me parece a mí que las reglas claras, ¿verdad?, son básicas en esos procesos, ¿verdad? Y en este caso quiero decir que yo también personalmente solicité, pregunté si podía acceder a tener la información del padrón, cuántos es la cantidad de votantes, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, puesto que pues uno debe saber. Claro, con qué cuenta para poder apostarle, ¿no? Claro. ¿Y qué le dijeron? Fíjese que me dieron un argumento que es en relación a que también ese padrón tiene datos personales por tener los números de teléfono de los militantes, dirección. Sin embargo, yo he hecho este día y voy a presentar una nota solicitando, yo no quiero información de datos confidenciales, o sea, yo quiero información general que me sirve, como el caso de rangos etarios, cantidad, edad, a quién le va a apostar, los por círculos, departamentos, claro, de y eso es un derecho que tenemos, ¿verdad? Aunque no esté, son parte de los vacíos que han quedado, que después de la ley de los partidos políticos no lo desarrolló, sino que dijo que los partidos políticos desarrollaran en sus reglamentos este tipo de regulaciones, y no están claras, ¿verdad? Entonces, cuando eso no está claro o cuando no está lo suficientemente desarrollado, se aplica, ¿verdad?, por analogía, en este caso, lo que esté relacionado en el Código Electoral. Esto significa que no está satisfecha cómo están llevando a cabo el proceso, entonces. A no ser por ese inconveniente, pero bueno, yo ¿cómo puede, este día voy a presentar mi nota? Trazar un trabajo de campaña interna si no tiene la principal base a qué apostarle? Sí, este día, como le digo, yo voy a presentar mi nota y esperaría una de las respuestas, esa respuesta, ¿verdad?, de parte de la Comisión Electoral. También quiero aprovechar, porque ya estamos casi terminando. Claro, por supuesto. Sé que también usted lo ven fuera de El Salvador, de nuestro querido territorio, pero también tenemos a nuestros hermanos en el exterior que sienten y están pendientes siempre de lo que sucede acá. Nosotros, dentro de nuestra primera área de la reconstrucción partidaria, le estamos apostando a crear los mecanismos de representación y participación de todos los salvadoreños en el exterior, que hoy por hoy pues sabemos, ¿verdad?, que son más de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas y que no están representados, ¿verdad?, en nuestro sistema político. Y en nuestro partido estamos trabajando seriamente para que puedan también tener su espacio, sus mecanismos desarrollados y claros, porque consideramos que es valiosa su participación en los asuntos políticos de desarrollo en nuestro país. ¿Urge abrir ese padrón electoral? ¿Ese padrón? Para los salvadoreños. Digo, porque hay mucha gente que a lo mejor querrán afiliarse y no... Urge, nosotros lo llevamos también, como son como muchos temas, ¿no? Una propuesta, sí. Cero trabas a pertenecer al FMLN, a ser parte de nuestro partido. En 30 segundos, ¿cuáles son las 3 principales propuestas que usted le oferta como
candidata, a la militancia para que voten por usted? Lo primero, vamos a recuperar los espacios deliberativos a nivel municipal, departamental y nacional. Construir pensamiento, estrategia política para nuestro país. Lo segundo, vamos a recuperar, necesitamos el tema de los espacios de tanto sectoriales y movimientos sociales, tener una vinculación permanente y espacios de trabajo articulados para enfrentar, ¿verdad?, todos los desafíos que enfrentamos en esta actual coyuntura. Y como tercer punto, el tema de rectificar la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y también trabajar en los mecanismos de transparencia y acceso a la información dentro de la militancia para poder tener pues las posibilidades de tomar las mejores decisiones de transformación en nuestros municipios, en nuestros departamentos y a nivel de país. Okay. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. También me da mucho gusto conocerla y saber que también la voz de la mujer está muy activa en estas transformaciones que el país necesita. La felicito, Cledis Molina. Muchas gracias. Y le deseo la mejor de la suerte. Gracias. Este día hemos tenido desde luego la presencia de la voz de la mujer salvadoreña, desde luego en la primera parte con la nueva embajadora ante Naciones Unidas, Griselda López, y por supuesto ahora con Cledis Molina, candidata a la Secretaría General del FMLN. Complacidos de ofertarles a ustedes una agenda de opinión periodística importante. Esperamos que cada uno de ustedes pueda sacar y construir su propia lectura de los hechos que hemos tratado. Gracias, pásenla bien, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio en el debate político semanal. Pásenla bien y como siempre recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.